Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Aquí, una semana más. Por ahí veo de que mandaron un mensaje al grupo, pero me voy a buscar el enlace para volverlo a enviar. Ok. Bueno, chicos, ya saben la metodología, ¿verdad? Su nombre ahí en el chat, por favor. Me van colocando ahí su nombre para después pasar a asistencia. Ok, ¿cómo van con las tareas? ¿No han tenido problemas? ¿Todo bien? Ah, chicos, Pues hay, por el momento todo bien, profe. hay algunas que no he corregido, por eso no les aparece el puntaje. Ya en esta semana ya voy a hacerlo. Creo, si no mal recuerdo, es la del mapa conceptual que ustedes expusieron la semana pasada y las que le quedó pendiente la semana pasada. Son esas dos que no sé si se han fijado que no les aparece puntaje todavía porque tengo que corregirla. Pero pues en esta semana lo hago. Bien, chicos, el tema del día de hoy es un tema bastante controversial, al igual que la mayoría de los temas que hemos abordado. La verdad es que esta clase de victimología pues tiene demasiados temas interesantes de qué abordar. Y uno de ellos pues básicamente es es el tema de la violencia filioparental. Y ustedes me dirán que esto casi no pasa, pero la verdad es que sí. La verdad es que sí pasa bastante, pasa seguido, que muchas veces no, no lo vemos ahí, tal vez a diario en las noticias, pero sí pasa. Y nosotros aquí en el plano de Nicaragua, pues hemos visto en noticias, en medios de comunicación, en redes sociales, que este tipo de violencia escala a niveles muy altos que han terminado precisamente en parricidio. ¿Quiénes se acuerdan del caso de la profesora y de la hija que mató a su mamá, o sea, la profesora? ¿Quiénes se acuerdan de esa noticia el año pasado, si no mal recuerdo? ¿Ya saben de qué caso específico estoy hablando? Sí, la ¿Cuál es que apuñaló a la mamá varias veces. Ujú. Y según las historias, ¿no? O las hipótesis que salían de sobre ese caso, se decía de que ahí había violencia filioparental porque la mamá no estaba de acuerdo en la relación sentimental que tenía la muchacha y que eso era tema de discusión fijo, o sea, casi diario. Entonces, ahí hay un claro ejemplo de lo que es la violencia filioparental. Y otros casos también, no sé si ustedes se acuerdan, hace como año y medio, un caso que se hizo bien popular también en TikTok, de una viejita que la hija le estaba sacando todas las cosas a la calle.
y que los vecinos grabaron el momento en que la hija estaba maltratando a la mamá y les estaba sacando la cama, creo que era un andarivel, no recuerdo muy bien, pero esa noticia se hizo viral, ¿se acuerdan también de eso? Sí, yo me acuerdo. Entonces, todos esos son ejemplos de lo que es la violencia filioparental, que muchas veces creemos que no pasa porque decimos, ah, pero es que es mi mamá, es mi papá, mi mamá me dio la vida, em, ¿cómo le voy a pegar? ¿Cómo la voy a humillar? ¿Cómo la voy a maltratar? ¿O cómo le voy a quitar el poco dinero que tiene? Cuando más bien es mi obligación dárselo. O sea, quizás el 85% de las personas podemos pensar de esa manera, pero hay otro porcentaje que no piensa así. Yo conocí el caso, por ejemplo, de un nieto. O sea, la señora crió a su nieto como si tal y era hijo de ella, y este muchacho ya cuando empezó en la adolescencia ya comenzó a mostrar comportamientos todos ahí, todos raros en el sentido de vagancias, de malas compañías, a tal punto que cuando ya era un adulto, el muchacho se descarrió completamente y era un delincuente para la sociedad y consumía drogas, aparte de que robaba. Era consumidor de droga y maltrataba a la abuela. A tal punto, muchachos, que ese muchacho llegó a violar a su propia abuela cuando andaba drogado. O sea, fue un caso realmente bastante fuerte, eh, y que esas cosas suceden. No sé si ustedes vieron la presentación de uno de los factores que hablábamos acerca de la violencia filioparental, que era precisamente el consumo de esta sustancia que puede eh, propiciar, ¿verdad? O facilitar, mejor dicho, que ocurran estas cosas. Y entonces, alrededor de todo este tema y de algunos ejemplos que les estoy diciendo acerca de estas cosas, ¿ustedes creen que hoy en día los hijos respetan menos a sus padres que antes? ¿Cómo es la Profe, ¿puedo pregunta? participar? Como dicen, Voy a participar. sí, claro, claro que sí. Eh, bueno, yo considero que hoy en día el respeto hacia los padres ya no es el mismo. Ya no es el mismo porque siento que ahora sí como que en este siglo es una generación realmente de cristal. Porque ahora en su mayoría lo que yo puedo observar es que la mayoría de padres ya nos corrigen por estar tranquilos, por no perder tiempo, por concentrarse más en los quehaceres del hogar que antes la educación de un hijo. Entonces yo considero en lo personal de que hoy en día el respeto ya no es el mismo, que los valores se han perdido los principios, y eso. Esa es mi opinión, de que hoy el respeto ya no es el mismo que antes. No sé si por cómo ha avanzado el tiempo y por cómo han dado vidas o, o igual, no sé. Ok, muy bien. ¿Hay alguien más que tenga una opinión? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Creen ustedes que hoy en día los hijos respetan menos a sus padres que antes? Voy a dar mi opinión, licenciada. Cinti. Buenas noches a todos. Primeramente, desde mi punto de vista, sí creo de que los hijos en la actualidad, y por hijos me refiero a una generación de menos de 25 años, no tienen un concepto real de lo que es la palabra respeto hacia las autoridades
Y esto se debe no a que ellos hayan sido mal formados, porque cada quien después de cierta edad ya conoce entre que lo que es bueno y lo que es malo, refiriéndome a conductas y actitudes, sino de que hay otros factores como la tecnología y esto ha tergiversado los conceptos como criterio propio, como poner límites, al mismo tiempo de que se ha de una manera hipérbole tergiversado también el concepto de libertad de expresión de los hijos hacia los padres. En la actualidad los hijos, vuelvo y repito las edades, ven a sus padres a la misma edad, los ven como iguales, más no los ven como autoridad porque le tienen odio a lo que es la palabra autoridad o a lo que es la palabra adultos. Entonces, por ende, sus actitudes y comportamientos para con ellos ha cambiado y se ha disminuido en una gran magnitud. Pongo un pequeño ejemplo, el cual fue bueno, fue un asesinato, fue un homicidio frustrado el año pasado, en la 14 de septiembre, donde un hijo, en este caso un sobrino había pedido permiso, venía de Costa Rica él y le pidió permiso a su tía de llegar a la casa, como siempre, por supuesto, utilizando las estrategias que siempre se usan. Él ingresa a la casa, somete a la tía, pero la tía ya sabía el tipo de conducta y comportamiento de su sobrino, fue un caso que fue muy sonado también. Entonces él le avisó a su hermano. Cuando el hermano llega, encuentra a su sobrino ya casi a punto de degollar pues a lo que es su tía. La tía se salvó, pero obviamente con heridas bastante fatales, bastante graves. ¿Y qué quiero dar a entender con esto? Que lo que se ha dejado de tomar en serio es como la autoridad que se debe de poner sobre los hijos, porque como ahora está el discurso de que es que a vos te hicieron daño, papá o mamá, es que vos estás anticuado, vos estás hecho a la antigua, eso era antes, ahora existe una nueva generación. Y es lo más recurrente que se escucha. Debido a eso es que no existe ahora ese tipo de respeto como estaba antes. Ok, muchas gracias, Inti. Jimena. Bueno, también era más que nada para reforzar lo que estaba mencionando Inti anteriormente, que mencionó un punto bastante destacable, que es lo de la parte de la tecnología, ¿verdad? Todo lo que se ve en internet y también lo que es la parte de la expresión, así como lo estaba diciendo Inti. Pero también hay que ver por el lado de la crianza de los padres también. Sí, en muchos casos no influye tanto lo que es la crianza porque también depende de lo que ven en su entorno, fuera de casa, escuela, trabajo, lo que sea, ¿verdad? Todo lo que es fuera de casa. Pero también en muchos casos también depende de qué tanto tengan consentido a lo que es la parte de los hijos, porque también existen padres que son demasiado consentidores de sus hijos y no les ponen castigo antes malas actitudes, malos comportamientos. Entonces, por ende, le están dando como, por así decirlo, ¿verdad? De una forma no tan ética, le están dando ala a que sigan fomentando este tipo de comportamiento. Entonces, siento que estas personas, o sea, en este caso los hijos, al de por sí recibir alas de los padres, van a seguir actuando de esta forma y pues en dados casos ya a punto extremista. Gracias, Jimena. Tocaron temas muy importantes, como por ejemplo el poner límites. Y aquí hay que hacer como la distinción entre poner límites a los hijos, ¿verdad? O ser autoritario. ¿En qué creen ustedes que puede radicar esa diferencia? O sea, un padre autoritario, ¿será que es un padre que sabe poner límites o que de ninguna manera permite, Bueno, por decir así, la opinión del hijo? ¿Cómo ven ustedes eso? bueno, hay que recordar de que existen varios tipos de familias, las familias totalitarias, las familias arbitrarias, existen varios tipos de familias como nos los ha enseñado la psicología, al igual que las familias democráticas. Ahora, hay un punto que hay que remarcar y es que un padre o madre nunca,
y cuando sean padres o madres lo van a ver, van a poder ser amigos de sus hijos. Jamás. ¿Por qué? Porque como hijos, todos somos hijos, todos los que estamos en esta reunión, sabemos cómo manipular y pasarnos por encima de nuestros padres. Al igual que sabemos qué ocultarles y qué no contarles, ¿verdad? Entonces, número uno, vuelvo y repito, un padre o madre nunca va a poder ser amigo de su hijo o de su hija, porque si llegase a intentar hacer eso, entonces el hijo lo va a ver como un par y no lo va a ver como una autoridad, que es lo que representa a un padre o una mamá o un tutor, quien esté responsable del menor o del hijo o hija en este caso. Entonces, ¿qué significa ser un padre autoritario versus alguien que pone límites? Que mi hijo o mi hija tiene que saber que yo soy su autoridad, que sí puede contar conmigo y para eso el papá o la mamá que tiene el hijo o la hija debe de primero pasar por un proceso de sanación, ya que todos estamos rotos, para saber cómo dirigirse con su descendencia y que de esa manera haya solamente eh, algo que debe de perdurar siempre, el cual es la buena comunicación para poder llegar a un acuerdo. Pero el acuerdo no significa de que va a ser beneficioso siempre para el hijo, sino que va a ser para hacerlo crecer y que pueda desarrollar una virtud que muy pocos tienen, responsabilidad. Gracias, Inti. ¿Alguien más que quiera dar su opinión sobre la pregunta? La diferencia que para ustedes, ¿verdad? Consideran entre un padre que pone límites y un padre autoritario. Alejandra, Cristiana, Dayana. A ver, chicas. A ver. Ivania. Profe, Ah, aló. sí. Considero yo que hay una gran diferencia en cómo poner límites y hacer un padre autoritario. Yo considero que es como la forma de saber gestionar cada proceso o cada etapa de un hijo. Pero ¿qué pasa? Siento yo que ahí existe un gran factor y uno de ellos es como hablaba usted, no recuerdo muy bien en qué parte era de su video, que usted hablaba de la crianza también. Entonces, creo que de ahí viene, desde las generaciones, cómo, cómo va cambiando lo que es entre poner límites y ser un padre autoritario, porque a veces los padres creen que con, ¿cómo sería la palabra? Con exigir en no hacer algo o simplemente decir yo soy tu padre y yo lo hago, desde ahí consideran que eso es una autoridad sana, por así decirlo, cuando en realidad lo que están haciendo es más allá de autoridad y no están sabiendo poner límites. Entonces considero que sí hay una gran diferencia entre ser un padre autoritario a poner límites. Ok, gracias. Fíjense que este tema, no sé cuántos vieron la parte de las posibles causas, ¿verdad? Que pueden provocar este tipo de violencia y uno de ellos era el ser muy permisivo, o sea, los padres muy permisivos se tiene como uno de los factores, por así decirlo, pues, para que el hijo comience a faltar el respeto, a como mencionaban ustedes. Siempre he dicho de que tiene que haber ese margen, es decir, sí, es cierto, o sea, todo padre quiere de que su hijo le cuente todo lo que hace, ¿no? Y eso pues yo creo que solamente en las novelas sucede porque siempre pues el hijo más de algo va a ocultar. Incluso cuando crecemos con mamá y papá y a lo mejor el papá te dice que sí te da permiso, pero mamá no quiere, entonces pues ya te haces al lado de tu papá porque él es el que te está consintiendo, entonces ya mamá pasa a ser la villana, ¿no? Entonces
el hecho de, de tener unos padres que sean demasiado permisivos puede ser uno de los factores pues, para que se propicie la violencia filioparental. Entonces, pero la pregunta aquí sería, hablando de una palabra que Inti mencionó, la palabra negociación, ¿es válido entonces negociar todo con los hijos? O en cierta edad, por ejemplo, pongamos un muchacho en la adolescencia, que ustedes saben que es la etapa un poco crítica, por así decirlo. ¿Es necesario que el padre tenga que negociar todo con su hijo? Las salidas, los permisos, en el caso de andar con algún novio, alguna novia, todo eso se tiene que negociar. O si papá y mamá dicen, no, no estás en edad de tener novia, eh, es un límite o es algo que se puede negociar. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién levantó la mano aquí? Ah, chicos, tenemos ¿Cómo a era la pregunta, Jimena. profe? Estamos hablando de que de los padres que son demasiado permisivos con sus Ujú. hijos, ¿verdad? Entonces la pregunta viene desde esta manera, o sea, ¿es válido negociar todo con los hijos o hay cosas que no se discuten? Jimena y luego Ricardo. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo siento que hay temas que realmente sí no son medianamente negociables, ¿verdad? En dependencia del rango de edad de que estemos hablando, ¿verdad? De lo que son los hijos. Por ejemplo, usted mencionó, escuché que por ahí, ¿verdad? Que mencionó lo de la parte de lo que son los noviazgos y todo eso. Obviamente hay que clasificarlo en el momento de edad del cual están hablando, porque pues, ¿verdad? Yo, bueno, al menos yo apoyo esa parte de que para todo hay su edad. Y pues si los padres realmente tienen definido una edad en específico para que su hija, hijo tenga un noviazgo, debería respetarse. Pero también pueden ser en muchos casos negociables porque también hay que ver lo que es la parte de los padres estrictos. Hay muchos padres que capaz ya tienen un hijo o hija mayor de edad y aún así no le permiten pues tener esas grandes libertades a pesar de que ya es un hijo mayor de edad. Entonces, en muchos casos es algo bastante negociable, pero también hay otros temas que no incluye lo que esté siendo la mayoría de edad, que también son o sea, deberían ser negociables tanto como padres con hijos, porque pues ya son temas que o sea, hay que ponerle sus límites a lo que quiero llegar. Se pueden negociar, pero obviamente con límites ya que en ambas partes estén totalmente de acuerdo. Ok, muy bien. Gracias, Jimena. Ricardo. Hola, profe, ¿se me escucha? Hola, sí. Creo que hay hasta cierto punto, creo que no se trata tanto de negociar o qué se puede negociar o qué no, sino que tal vez ahí es donde entra la labor del padre de tener que entrar y considerar qué se puede permitir y qué no, porque también pasa el problema de que o empiezan a hacerlo muy antes o lo hacen mucho tiempo después. Por ejemplo, está el caso donde ya hay personas con 13 años, pues, tan temprano, aunque parezca sorprendente, y ya están tomando. Pero también tenemos a personas de 28, perdón, de 23 años que, pues, por ciertas razones siguen viviendo con sus padres, pero los padres, por alguna extraña razón, les molesta que tengan novio, les molesta que tengan algún tipo de interacción, ya ni siquiera novio, el hecho de que salgan con amigos, salgan. Entonces creo que ya es un problema que se va alargando dependiendo de cómo haya sido criado el padre. Entonces, no creo que se hable de una negociación clara, creo que sería más que todo de consideración, porque, por ejemplo, creo que nos, por ejemplo, en el caso de la fiesta se entiende que es algo que es un terreno bastante peligroso, excesos y todo lo relacionado, y verdad, siempre hablando de la mayoría de edad. Pero, por ejemplo, venir y negar de que un hijo tiene que experimentar eso es completamente erróneo. Al fin y al cabo, es un ambiente donde puede ser muy recurrente, que no tiene que ser necesariamente recurrente, pero que un hijo lo quiere experimentar no lo vuelve algo malo, siempre y cuando se pueda considerar, por ejemplo, ok, podés ir, pero yo te llevo a buscar. ¿Ya me entiendes? Entonces, no se negocia, sino se llega a una consideración para el hijo para que no crezca en un ambiente donde le estuvieran cubriendo todo y en un futuro
pueda cometer un error y como estaba acostumbrado a que los padres lo cubriesen en todas las situaciones, ahora ya no sepa cómo lidiar con ello, en el caso de que hubiese un problema. Ok, gracias Ricardo. Ivania levantó la mano. Así es. Bueno, puedo poner como un poquito de ejemplo cómo es mi relación con mis padres, para así dar como una idea. Como han venido hablando anteriormente, muchas veces tienen que ver con lo de la crianza de sus padres. O sea, en el caso mío, pues mi abuelita, que es la mamá de mi papá, fue un poco muy dura. Según mi papá dice que conmigo es un poquito más flexible, pero muchas veces pasa de que al reprimir a los hijos, como decía Ricardo, hay adolescentes de 13, 14 años que están tomando. Entonces, pero hay mayores que son mayores de edad que como aún viven con los padres no toman. Siento yo, a ley y conciencia, pues, de que deberías como establecerse una confianza entre los padres y los hijos, porque reprimir mucho a un hijo también lleva a que el hijo, conforme a las amistades o como se dice, gavía que ande, puede ser que tome decisiones y a reprimirlo, pues toma estas decisiones y comete errores. Y también a darle mucho libertinaje, también comete errores. Entonces siento que si hubiera una confianza, no crear como un lazo de amistad, porque se está bien visto de que si se cree como un lazo de amistad entre el padre y el hijo, muchas veces suele pasar de que los hijos se aprovechan de eso. Y ahí es donde viene pues lo malo de hacer esto. Pero sí crear una confianza donde ellos estén conscientes, tanto el hijo lo bueno y lo malo, y los padres estén conscientes de lo que hace su hijo. Ya, porque como digo anteriormente, si reprimen demasiado al hijo, el hijo muchas veces cuando llegan mayores, llegan presionados cuando son mayores. O en otras ocasiones pasa de que al reprimirse tanto, igual lo buscan por otro lado y ahí crean donde son las mentiras que le hacen a los padres para hacer estas acciones. Porque como yo le digo anteriormente, pues la creencia de mi abuelita hacia mi papá ha sido bastante estricta. Igual así ha sido conmigo. Entonces, y yo viéndolo pues desde ese punto de vista, al no ver una relación o una confianza entre padre e hijo, crea de cierto modo esta problemática. Gracias, Ivania, por esa intervención. La verdad es que, o sea, todos los comentarios de ustedes son totalmente válidos y ciertos. No sé quién levanta. Samsung SM, ¿quién es? Ay, yo, profe. Paola. Sí, profe, Ah, es que yo quería hacer una consulta sí. referente a lo que estaban hablando según los acuerdos con los padres. Lo que pasa es que en mi casa está pasando una situación y una de ellas es una persona de 15 años, está como en esa etapa de adolescencia y le gusta una persona. Pero el papá, por así como muchos dirán, por lo menos yo diré que es ridículo, porque apenas ella se lo confió a su abuela y su abuela le contó a su papá y a la mamá, solo porque le gustaba un muchacho, entonces le hicieron escándalo. Y vinieron y le dijeron de que hay que la dejar, que la traer, que no hay que sacarla, que hay que vincularla en las redes, etc. La mamá le dijo que solo debía pensando en chaval, que esto, que el otro. Entonces vino la persona y se sintió mal, comenzó a llorar, entró como a un punto de desánimo, porque pues los padres gestionan de esta manera. Y yo siento que no es así y cómo se debería de abordar en este caso, porque yo siento que para mí ellos serían unos padres autoritarios. ¿Cuántos años Y tienes? ella tiene 15 años. 15 años. Ajá. Sí. Entonces, siento que no están sabiendo cómo abordar esta etapa de su adolescencia. Y quisiera saber ahí cómo sería el rumbo, por así decirlo. Sí, bueno, pues para empezar, 15 años está en la adolescencia. 15 años. Es una etapa difícil.
Es una etapa en donde el muchacho o la muchacha tienen muy poca confianza con los padres y que se haya abierto. Me imagino que ella como hija debe de conocer el carácter de tanto de la mamá como del papá, de la abuela, o sea, de la familia, ¿no? Y el haberse abierto y decir, me gusta alguien, pues ella tenía que haber tenido una idea de más o menos qué era lo que iba a pasar. Y esto es lo que estaba comentando Ivania casualmente sobre cuando a los hijos los reprimen, pero aquí el asunto, por así decirlo, es la edad, son 15 años apenas. Entonces hay que ver, hay que diferenciar si es que la muchacha dijo de que le gustaba a alguien o si es que ya anda de novia con alguien, porque son dos cosas muy diferentes. El gustar, no necesariamente yo le puedo gustar a la otra persona, ¿no? Y gustar de alguien, pues no, al menos a los 15 años, que es la edad donde todas las emociones, las hormonas y todo eso están a flor de piel, pues es lógico de que yo como madre crea y me imagine de que a mi hija le gusta a alguien, a más de alguien le debe de gustar, esa es la edad normal, porque casualmente estoy casi segura que también ella como madre a esa edad también lo vivió y lo experimentó. El asunto aquí, y vamos a los límites también, ese a ella le han dicho que vos no podés tener novio a los 15 años, porque es una etapa, muchachos, en donde el enfoque debería de ser el estudio, donde el enfoque debería de ser pues las responsabilidades que tiene ella como hija dentro del hogar. Ustedes muy bien saben de que el noviazgo muy temprano pues trae distracciones y si no tiene de la mano el acompañamiento de los padres en esta primera etapa, ¿verdad? Cuando se comienza el noviazgo, entonces puede caer en un error, en cometer algún error esta niña. Entonces hay que ver qué límites le han puesto los padres, pero también si es que solamente ella dijo de que le gustaba a alguien, me parece muy, em, muy fuerte pues la reacción de ellos, a mi parecer, ¿verdad? Porque de llegar al extremo de irla a traer, irla a dejar, estarla vigilando constantemente o tratarla o pegarle, qué sé yo, solo por decir me gusta fulano de tal, pues no lo veo pues yo tan grave, pues por así decirlo. Pero si ya viene el otro asunto, es que si es que ella ya anda con alguien y los papás le han puesto límite en cuanto a los años en que ella debe tener novio, pues entonces hay que analizar esa situación. Porque a los 15 años, como le digo, a mi criterio, yo sí considero que el 15 años es una edad donde la adolescente debería estar enfocada en sus estudios. Estamos hablando de que es probable que esta niña esté en tercer o cuarto año de la secundaria, es decir, que ni siquiera ha terminado el bachillerato. Y es una etapa en donde si vos como padre descuidas mucho a tus hijos, sos muy permisivo, pueden caer en asuntos más graves, como por ejemplo la desinformación acerca de la parte sexual, y muchas otras cosas más, por ejemplo, embarazos a temprana edad. Entonces, nosotros, los padres deberían de tener esa confianza también de hablar sobre estos temas y no solamente imponerlos, sino explicarles porque ahí radica la importancia, la comunicación, la información que yo como padre le estoy dando a mi hijo, le estoy dando a mi hija para evitar precisamente eso. Porque ahí, si ustedes, bueno, no sé, ¿verdad? Si tienen familias más pequeñas, sus primitas, sus sobrinas, sus hermanitas, no sé, pero al menos en lo que he observado yo, es que, por ejemplo, bueno, tengo una prima que la mamá no, pues no hablaba de esos temas con ella. Y sin embargo, mi mamá siempre hablaba esos temas conmigo. Entonces, la información que ella recibía, la recibía por parte de una tía, no la recibía por parte de una mamá. Y esas cosas son como muy importantes para que los hijos estén informados
Imagínense usted, una niña de 15 años que la mamá no hable sobre temas de educación sexual es algo bastante grave, porque es cierto que en la escuela se dan estos temas, pero el amor que te brinda una madre hace como que reflexiones un poco más, ¿no? Entonces, hay que ver, Paola, hay que ver la situación porque realmente, si es a como usted lo está planteando, de que solamente la chica dijo que le gustaba a alguien, siento que están siendo muy extremistas. Pero si es que la niña ya tiene un novio, hay que ver el muchacho también y hay que ver también los límites que los padres le han puesto porque precisamente en eso radica la educación de los padres, ¿no? Ni ser muy permisivo, porque si no, entonces el hijo te va a ver como alguien igual como el amigo, ¿no? Al que podés vulgarear, el amigo al que le podés mencionar a la mamá, y no, no es así. Uno como padre debe de saber poner límites, límites saludables, obviamente, ¿verdad? A los hijos y tener ese margen de diferencia. Así como, por ejemplo, el docente en el aula. O sea, el docente no puede ponerse a la par de los alumnos a estar en el bulgareo, a estar en el chile. No, hay que mantener como un margen, ¿no? De que esa persona es la autoridad en el salón de clase. De la misma manera, eso se tiene que replicar en el aula. O sea, nosotros podemos compartir momentos alegres con nuestros padres, claro que sí. Podemos contarles nuestros problemas, nuestras cosas, perfecto, pero no mirar a nuestros padres como si tal y están al mismo nivel de nosotros, jamás. Porque si no, ahí es donde comienza a romperse ya lo que es el respeto, o sea, ya no los vemos igual, ya los estamos viendo como un par, ¿no? Y ahí es donde hay que tener cuidado. Cuando como nosotros como padres miramos de que nuestros hijos nos están tratando como si tal y somos alguien de la calle, entonces ahí sí hay que poner mucha atención a eso, porque significa de que no estamos poniendo límites sobre la relación. Y es ahí donde comienza ya, ¿no? La falta de respeto, que te levante el tono de la voz, de que no te hace caso en las indicaciones que vos le haces. Y esto va escalando, esto es como la violencia, muchachos, de que comienza con un insulto y cuando mires ya te está levantando la mano, porque la violencia tiende a ir creciendo y llegará a extremos, pues como les había comentado al inicio de la clase, extremos que vemos en la televisión de parricidios, de situaciones bastante lamentables realmente. Entonces, la importancia del tema es que nos llevemos eso, ¿no? ¿Qué significa y cómo nosotros podemos ir cambiando? Ustedes van a ser futuros padres. Entonces, ¿qué mejor que desde ya tengan el conocimiento para poderlo después poner en marcha cuando ya en la vida, pues, vayan a ser padres y madres, que sean esos padres que sí saben, ¿verdad? Poner límite a sus hijos. Bien, chicos, creo que nos queda como menos de un minuto por ahí. No sé si tienen alguna pregunta respecto al tema. Los escucho. Bueno, si no hay preguntas, chicos, siempre recordarles las tareas. Ya saben que se cierra el día viernes a las 11:59 de la noche. Y como siempre, mi recomendación, no se dejen agarrar la tarde. Recuerden de que la mayoría de las personas esperan hasta el día viernes en la noche para subir la tarea y es cuando plataforma se satura. Entonces, para evitar todos esos atrasos, envíen sus tareas con tiempo. Las hacen martes, miércoles, jueves y ya le envían el jueves en la noche. No hay preguntas, chicos. Bueno, nos queda menos de un minuto. Pasen buenas noches y nos vemos en la próxima semana. Buenas noches, licenciada. Buenas Buenas noches noches. a todos. Buenas noches.